Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a una clase más, un vídeo más del profesor Guillermo Almeida. La clase de hoy, este vídeo va a ser muy importante porque vamos a tratar la Revolución de Octubre de 1917, la Revolución comunista, la revolución definitiva, la revolución que va a marcar toda la historia del siglo XX y que hasta la actualidad sigue dejando mucho que pensar y mucho que discutir. Muy bien, en vídeos anteriores, en clases anteriores hemos hablado sobre los antecedentes de la Revolución de febrero de 1917, cómo era el imperio del zar Nicolás II. En otro vídeo hemos hablado sobre la Revolución de febrero de 1917, que fue una revolución de tipo política, una revolución de color azul, una revolución democrático-burguesa que se quedó solo en los cambios del sistema político y en los derechos políticos. La Revolución de Octubre va a ir un paso más allá y va a hacer una revolución de tipo social, con color rojo, como la silla de hoy. Muy bien, entonces vamos a hablar de esta revolución, vamos a preparar. Vamos con la revolución comunista de octubre de 1917. Aquí está, la revolución rusa. Muy bien, entonces, ya hemos hablado aquí en esta presentación que ustedes pueden consultar. Aquí tenemos los antecedentes. Vamos a adelantar. Tenemos la Revolución de Febrero, la Revolución Democrático-Burguesa de Febrero, y ahora nos vamos con la Revolución de Octubre de 1917. Vamos allá. Aquí está. Fíjense que en la presentación tenemos muy poquito texto, ¿sí? Solo tenemos causas, desarrollo, consecuencias. Vamos a anotar en el pizarrón aquellas causas del estallido de esta revolución, desarrollo y consecuencias más importantes. Y a la mitad les pondré un clip con unas imágenes de un documental muy interesante. Muy bien, entonces vamos a empezar. Y recuerden, todo está en color rojo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de revoluciones políticas es en color azul. Cuando hablamos de revoluciones sociales o revoluciones populares, o en este caso una revolución comunista, utilizamos el color rojo. Muy bien, vamos a empezar por las causas de la Revolución de Octubre de 1917. Podemos empezar por una causa fundamental, una de las más importantes, que es la causa 1, ¿sí? El gobierno provisional de Kerensky, ¿sí? Vamos a poner Kerensky, mantiene a Rusia en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Estamos con las causas. Bueno, pues fíjense ustedes, muchos soldados y mucho del pueblo ruso que había hecho la Revolución de febrero de 1917 lo había hecho porque estaba harta. Estaban cansados de la Primera Guerra Mundial. Habían muerto un montón de rusos, habían sufrido un montón de derrotas. El zar Nicolás II estaba ultra desprestigiado y entonces lucharon para acabar con esa guerra injusta. Muchos soldados se amotinaron. ¿Pero qué hizo el gobierno provisional de Kerensky? Se mantuvo en la Primera Guerra Mundial. Traicionó a parte del pueblo que quería salir de esa guerra. Y entonces el pueblo está descontento. Están hartos de la Primera Guerra Mundial y entonces esto va a provocar que hagan una segunda revolución. Pero esta vez esta revolución la van a hacer para salir definitivamente de la guerra. Y esa es una de las propuestas, la paz. Está en el lema central de los bolcheviques y se consiguen el apoyo de muchísimos soldados que se van a amotinar en contra del gobierno provisional de Kerensky. Muy bien. La segunda causa sería 2, descontento por falta de reformas sociales. ¿Qué significa esto? Descontento por falta de reformas sociales.
El gobierno de Kerensky había hecho una revolución política con cambios de tipo de políticos, derechos políticos, libertad de expresión. El Parlamento, la Duma, había convocado a crear una nueva constitución, pero no había hecho cambios que mejoraran la vida, las condiciones de vida del pueblo miserable que estaba en la miseria y más hambriento y más pobre de Rusia. Entonces había mucho pueblo que seguía organizado en los soviets, ahorita lo vamos a ver, que querían que mejorara su vida. Y no habían visto que su vida mejorara con la Revolución de Febrero. Seguían siendo muy pobres, seguían pasando hambre, ¿sí? Entonces, ese descontento va a provocar que haya una segunda revolución, la Revolución Comunista de Febrero. Finalmente, la causa número 3, ¿sí? La causa número 3 es los soviets cada vez tienen más poder. Los soviets cada vez tienen más poder. ¿Qué significa esto? Los soviets, les recuerdo que lo vimos en el video de la clase anterior, los soviets son las asambleas de obreros, campesinos y soldados. Estaban muy organizados y estaban luchando y reivindicando que mejoraran sus condiciones de vida, ¿no? Más reformas sociales. Bueno, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que estos soviets cada vez tienen más poder. Entonces, fíjense que hay una dualidad de poderes, hay dos poderes. Está el poder de Kerensky, que es este de aquí, ¿sí? Bien pequeñito, el poder de Kerensky, y está el poder de los soviets, que son muchísimos soviets, muchos grupos de soldados, de obreros, de campesinos, cada vez más organizados y cada vez más enojados y más descontentos con el gobierno de Kerensky, con el gobierno de la Revolución de Febrero. Estos soviets van a ir acumulando poder. Y más importante, se van a ir radicalizando. ¿Por qué? Porque cuando fue la Revolución de Febrero, estos soviets pensaban que había que hacer solo una revolución política, porque los mencheviques, ¿se acuerdan de los mencheviques? O los políticos más moderados tenían influencia en estos soviets. Pero cuando estas asambleas de soldados, obreros y campesinos cada vez fueron teniendo más descontento, se radicalizaron. Llegaron los bolcheviques, llegó Lenin, llegó Trotsky, y dijeron, hay que hacer una revolución comunista. No basta con una revolución política, hay que hacer una revolución social. Hay que ir más rápido y más profundo en el cambio revolucionario, en que cambie la sociedad, que cambie la economía, que cambie todo. Es la revolución social, la revolución comunista. Bueno, entonces los soviets cada vez tienen más poder y además estos soviets cada vez son más radicales. El pueblo cada vez está más radicalizado. Muy bien, entonces vamos ahora, tenemos 3 causas. Y vamos a notar ahora, tenemos en el desarrollo, aquí está, tenemos 2 ideas muy importantes en el desarrollo que ustedes tienen que comprender. Uno tiene que ver con la estrategia de los bolcheviques, ¿sí? El lema de Lenin, muy importante, va a ser, aquí en el desarrollo, entender este lema, todo el poder a los soviets. Todo el poder a los soviets. Esta revolución va a triunfar porque los bolcheviques van a decir, es necesario darle todo el poder al pueblo, darle todo el poder a los soviets. Entonces, ¿cómo va a ser el desarrollo? Los bolcheviques van a organizar a los soviets, al pueblo, ¿sí? Para que tome el poder en contra de ¿quién? Del gobierno provisional de Kerensky. ¿Vale? ¿Y cómo van a tomar este poder? ¿Cómo van a sacar al gobierno de Kerensky y cómo van a ocupar ellos el poder? Pues el desarrollo 2 tiene que ver con la insurrección armada o levantamiento armado. Levantamiento armado. Tenemos una idea que es todo el poder a los soviets. Idea número 2, levantamiento armado. Muy bien, lo que van a hacer los bolcheviques va a ser una estrategia que es súper atrevida en este momento, que consiste en tomar el poder mediante la organización del pueblo con armas, armados, ¿sí? Tomar el poder por la fuerza. Y esto fue una estrategia que les dio la victoria, ha sido muy polémica porque es una estrategia que se va a repetir mucho por los movimientos comunistas y revolucionarios a nivel mundial, y consiste en organizar al pueblo, darle las armas para tomar el poder. Les voy a poner un clip
un trocito de un vídeo para que se imaginen cómo fue este levantamiento armado y cómo los bolcheviques, que eran pocos, pero muy organizados y con mucha influencia en los soviets, pudieron organizarse mediante las armas y mediante la fuerza para llegar al poder. Además es un documental que está coloreado a todo color y salen imágenes de una película de Eisenstein sobre la revolución de 1917 que recrea un poco la situación revolucionaria de los bolcheviques comunistas. A ver, 37. Temer a Kerensky. Lenin y Trotsky han entendido la ineptitud de sus oponentes. La inutilidad de las conferencias, de los preparlamentos, de los cotorreos interminables en los pasillos donde se reúne la nueva democracia. A los soldados agotados de la guerra, los bolcheviques les plantean la paz. A los campesinos hambrientos les prometen tierras. Y al proletariado le ofrecen el control de la industria. Promesas que de aquí en adelante responderán a las aspiraciones de las masas. Pero aún tienen que buscar la manera de hacerse con el poder. En el más absoluto secreto, Lenin reúne a los líderes del partido bolchevique. Convence a la mayoría para que lancen una insurrección armada. Pero el tiempo se agota. El Congreso de todos los soviets de Rusia se debe organizar a final de octubre en Petrogrado. Y Lenin no quiere incluir a otras facciones socialistas en la gobernación del destino del país. Sería ingenuo esperar a que los bolcheviques tengan una mayoría formal. Ninguna revolución espera que eso suceda. La historia no nos perdonará si no tomamos el poder ahora. A mediados de octubre, a pesar de los vientos helados del norte, Nevsky Prospekt se llena de gente. Entre la desbordada multitud, nadie presta atención a los pequeños grupos de obreros, soldados, marineros, que llevan haciendo en secreto misiones de reconocimiento durante varios días. Nadie sospecha que están ensayando cuidadosamente una situación. Ya no se trata de provocar una insurrección popular, sino de llevar a cabo una operación militar. Trotsky ha diseñado un plan que se basa en la velocidad de ejecución para ocupar situaciones estratégicas en la capital y, por tanto, para tomar el poder en toda Rusia. El 24 de octubre de 1917 comienza la operación. Cada grupo conoce su objetivo. En el momento acordado, lanzarán el ataque. Los centros postales, telefónicos y telegráficos, los bancos, las estaciones de trenes y las centrales eléctricas. Uno tras otro, los objetivos caen en su poder. Nadie en Petrogrado sabe qué está en juego. Ni siquiera Claude Danet. 11 de la noche. El silencio reina en la ciudad. Nadie puede hacerse una idea de cómo es el silencio de Petrogrado. Es sepulcral, palpable, alarmante y al final, abrumador. El plan de Trotsky es llevarlo en el más absoluto silencio y sin violencia. La capital está en manos de los bolcheviques. Kerensky ha perdido el juego. Al día siguiente, disfrazado de oficial serbio, consigue salir de la capital en un coche diplomático.
Al otro lado de la ciudad, el Congreso de los Soviets de Rusia inicia su sesión. La mayoría de delegados socialistas, revolucionarios, mencheviques o laborales condenan el derrocamiento y abandonan la sala inmediatamente. Los que permanecen en el Congreso validan la creación de un nuevo gobierno, el Consejo de Comisarios del Pueblo. A la cabeza, Lenin. Comenzar la revolución mundial en Rusia fue coser y cantar. Bueno, hasta ahí. Entonces, bueno, como pudieron ver en este video, explican justamente esta estrategia, ¿no?, del desarrollo de la Revolución de Octubre, que fue esta estrategia del levantamiento armado de los bolcheviques. Primero consiguieron el control de los soviets, organizaron a los soviets, los radicalizaron para una revolución comunista y tomaron las armas, hicieron lo que se conoce como un golpe de Estado, ¿sí? Pero no fue del ejército, sino que fue del pueblo. Por supuesto, había muchos soldados, ¿no? Entonces, en el video explicaban cómo se organizaron, ¿no?, para tomar las estaciones de ferrocarril, las estaciones eléctricas, los puentes, las plazas. Tenían todo organizado la noche del 24 y el 25 tenían todo el control de la capital de Petrogrado, ¿no? Bueno, esto es un tema muy discutido porque los comunistas llegaron al poder mediante una insurrección armada. De hecho, no eran la mayoría del soviet de toda Rusia. Muchos de los delegados mencheviques, que no pensaban como los bolcheviques, ¿sí?, los eseristas, los socialistas revolucionarios, otras organizaciones y otros partidos políticos se fueron de la reunión y ellos aprovecharon para dar un golpe de manos y decir, bueno, pues nosotros tomamos el control y hacemos la revolución comunista. Hay un libro muy importante que se llama Los 10 días que estremecieron al mundo, de un periodista norteamericano, estadounidense, John Reed, que recoge en las discusiones de esta reunión una frase que dijo Trotsky, León Trotsky, que dijo: todos ustedes que se están yendo de esta reunión, todos ustedes que se oponen a este levantamiento armado, acabarán en el lugar de donde provienen, que es el basurero de la historia. Es decir, que nadie en la historia los va a recordar, solo van a recordar a los bolcheviques, que fueron los que tomaron el poder, ¿no? Muy bien, pues entonces tienen un poco el desarrollo. En el próximo video vamos a ver un texto muy importante, un texto de Lenin, que son las tesis de abril, para que entiendan ustedes cómo se opusieron al gobierno de Kerensky, cómo optaron, decidieron el levantamiento armado, 2, y 3, cómo aplicaron esta lema de todo el poder a los soviets, ¿sí? Y los convencieron porque a los soldados les proponían paz. Al pueblo pobre de los obreros y el pueblo de Rusia le ofrecían pan, es decir, comer, ¿sí? Y a los campesinos le ofrecían tierras, trabajo, paz, pan, todo lo que habían deseado el pueblo ruso. Los convencieron. Muy bien, vamos con las consecuencias. Vamos a poner 3 consecuencias muy resumidas de lo que provocó esta revolución de octubre, ¿de acuerdo? La consecuencia, aquí tenemos consecuencias. La consecuencia número 1 va a ser la paz. ¿Qué significa? Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Los bolcheviques, cuando toman el poder, negocian con Alemania y consiguen que firmar un armisticio, firmar la paz con Alemania para dejar de atacarse unos a otros a cambio de muchísimo territorio. Lo veremos en otro video, la paz de Brest-Litovsk. Rusia perdió mucho territorio, pero salió de la Primera Guerra Mundial y cumplió con esa demanda de los soldados y del pueblo ruso de salir de la guerra. Ellos sí cumplieron. Kerensky no había cumplido, ellos sí cumplieron y salieron de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, la paz y salida de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, esta es la consecuencia 1. Vamos con la consecuencia número 2. Las que tienen que ver con las reformas sociales. Esto sí es una revolución social, esto sí es una revolución comunista, porque toma 2 medidas económicas que van a ser muy polémicas, porque muchos las van a criticar con los años, pero en este momento es el inicio de la construcción de una economía socialista, comunista, una economía controlada por el Estado,
Y son dos medidas fundamentales, ¿sí? Uno, tenemos la reforma agraria, radical. Reforma agraria radical. ¿Qué significa reparto de tierras comunales, colectivas? ¿Sí? Lo vamos a ver en otros vídeos más adelante, cuando hablemos ya de la Unión Soviética y sobre todo del régimen estalinista, ¿vale? Otra consecuencia de la Revolución Comunista de Octubre va a ser, la 1 era la paz, la 2 es la reforma agraria, es decir, reparto de tierras, y la 3 va a ser la nacionalización de las fábricas, que van a ser de control estatal y control obrero. Se reparten, se dan en propiedad a los trabajadores. Se le quitan a los dueños, a los empresarios, para que sean de los trabajadores. Es un ideal del sistema económico comunista. Después, en otros vídeos más adelante, discutiremos si esto dio buenos resultados o malos resultados para la Unión Soviética, pero esta es una decisión fundamental, ¿de acuerdo? Y la última de todas, 4, es la creación de la URSS en 1922 y la nueva Constitución en 1924. Creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un nuevo Estado, un nuevo país, en 1922. Y la nueva Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1924. Muy bien. Entonces, resumiendo muy rápidamente, lo vamos a repasar todo esto con los textos y con el esquema resumen que voy a hacer en el próximo vídeo, pero repasando esto muy rápido, tenemos causas de la Revolución de Octubre. 1. Rusia seguía en la Primera Guerra Mundial. Kerensky no había cumplido con su palabra después de la Revolución de Febrero y había seguido la Primera Guerra Mundial. 2. Descontento porque Kerensky, la Revolución de Febrero, no había traído reformas sociales que mejoraran las condiciones de vida del pueblo, ¿sí? Y de las clases sociales más desfavorecidas, ¿no? Más pobres. 2. Y 3. Los soviets cada vez tenían más poder y le iban quitando poder al gobierno provisional de Kerensky. Estos soviets se van a radicalizar con la influencia de los bolcheviques. Ok, llegamos a octubre, y en octubre de 1917 los bolcheviques toman la decisión de, 1, todo el poder a los soviets, es decir, estar en contra del gobierno provisional de Kerensky. 2, un levantamiento armado, tomar el poder mediante las armas, que es lo que vimos en el vídeo. Esto lo van a hacer la noche del 24 al 25 de octubre, y el 25 de octubre se reúnen todos los soviets, y entonces los bolcheviques ya tienen el poder porque controlan toda la capital. Y dentro de los soviets se van los mencheviques, se va la clase media, se va la burguesía que estaba ahí, se van y se quedan los bolcheviques en esa reunión y crean el Consejo de Comisarios del Pueblo, es decir, toman el poder y tienen el poder en la calle porque tienen las armas, ¿no? Es la insurrección armada, el golpe de Estado, ¿no? El levantamiento armado comunista. Bueno, y cuando están en el poder empiezan a tomar medidas rápidamente muy revolucionarias que están de acuerdo con su ideología. 1, firman la paz con Alemania y salen de la Primera Guerra Mundial, se lo habían prometido a los soldados. 2, hacen una reforma agraria radical y empiezan a repartir tierras colectivas, ¿sí? Era una promesa para los campesinos. 3, nacionalizan las fábricas y las ponen en control obrero. Los obreros van a controlar esas fábricas, pero después va a ser el Estado, y esto va a generar mucha polémica, pero cumplen con la demanda de los trabajadores y de los obreros. 3. Y 4, crean un nuevo gobierno comunista, un nuevo Estado comunista, que es la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se funda en el año 1922. Y después se creará una constitución que empieza a establecer este modelo de Estado comunista, ¿sí? En 1924. Bueno, pues espero que este vídeo no haya sido demasiado largo, demasiada información. Espero que lo puedan ver a trocitos, con calma, para que queden claras estas causas, esta forma que llegó al poder los comunistas y estas consecuencias. No olviden darle like.
no olviden suscribirse y, por favor, si tienen alguna duda concreta, un comentario, si quieren más información, otro comentario, me buscan, todo lo que necesiten. Y les recuerdo que en Canvas tenemos todos los materiales de apoyo para ampliar esta información. El siguiente vídeo va a ser un vídeo cortito, donde vamos a hacer un repaso de todos estos 3 vídeos de las causas y antecedentes de la Revolución Rusa. 2, la Revolución de Febrero de 1917. 3, la Revolución Comunista de 1917. Y todo lo vamos a repasar con unos pequeños textos y les voy a compartir también un Kahoot con 15 preguntas sobre este tema de la Revolución Rusa. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.